Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, nació en un entorno marcado por la idolatría y la violencia. Desde pequeña fue testigo de las brutalidades y sacrificios que se ofrecían a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. En este ambiente, la joven Jezabel no solo fue moldeada por la cultura de su pueblo, sino también por el dolor y el sufrimiento que experimentó personalmente. Aunque las escrituras no detallan explícitamente su infancia, es posible imaginar una niñez teñida de abuso y temor, factores que podrían haber alimentado su inclinación hacia el poder y la crueldad en su vida adulta. Cuando Jezabel se casó con el rey Acab, su influencia sobre él fue inmediata y profunda. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 31, se menciona cómo Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La llegada de Jezabel a la vida de Acab coincidió con un declive moral y espiritual en el reino de Israel. Jezabel no solo trajo consigo la adoración a Baal, sino que también reforzó esta práctica con una ferocidad que el reino no había visto antes. A menudo, cuando se experimenta un trauma profundo en la niñez, el dolor no procesado puede llevar a buscar refugio en caminos oscuros. Jezabel encontró en Baal no solo un dios a quien adorar, sino también un símbolo de poder y control que le permitió escapar de su vulnerabilidad. En lugar de ser una víctima indefensa, Jezabel optó por dominar y someter a otros, replicando los ciclos de abuso que tal vez ella misma sufrió. Si te sientes conectado con esta historia, suscríbete a nuestro canal para explorar más historias poderosas y reveladoras. El matrimonio con Acab no solo fue una unión política, sino una alianza estratégica para consolidar el poder de Jezabel en Israel. Su habilidad para manipular a Acab, utilizando la seducción y el temor, revela una personalidad moldeada por el sufrimiento y la necesidad de control. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16, se narra cómo Jezabel, al enterarse de que Nabot se negó a vender su viña a Acab, ideó un plan para acusarlo falsamente y hacerlo ejecutar, permitiendo así que su esposo tomara posesión de la tierra. Este acto de crueldad y manipulación es un reflejo de cómo el poder absoluto corrompe y de cómo Jezabel, motivada por su propia historia de dolor, perpetuó el sufrimiento en otros. La vida de Jezabel nos enseña una lección crucial. El dolor no resuelto puede llevarnos por caminos oscuros si no lo confrontamos con honestidad. Aunque no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido, sí podemos decidir cómo responder. En lugar de dejarnos consumir por la amargura y el deseo de control, podemos buscar la sanación y la redención en lugares más luminosos. La historia de Jezabel, aunque trágica, es un recordatorio de que las elecciones que hacemos, especialmente cuando estamos heridos, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. En última instancia, Jezabel representa una advertencia contra los peligros de abrazar la oscuridad como un medio para protegernos del dolor. Su trágico destino, profetizado por el profeta Elías y cumplido en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37, donde fue arrojada desde una ventana y devorada por perros, es un testimonio del costo final de permitir que el mal tome control de nuestra vida. Esta historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Jezabel, ya instalada en el trono de Israel como reina, desató su poder con una mezcla de astucia y crueldad que transformó el reino en un escenario de decadencia y temor. La niña herida del pasado había dado paso a una mujer que sabía cómo manipular las debilidades humanas, utilizándolas a su favor. En el palacio su presencia era tan seductora como peligrosa.
una mezcla intoxicante que atrapaba a todos los que se acercaban demasiado. Su belleza, afilada como una daga, se convirtió en su arma más letal, un medio para controlar a los hombres y subyugarlos a su voluntad. La relación entre Jezabel y Acab no era la de un rey y una reina, sino la de un marionetista y su marioneta. Ella movía los hilos, guiando cada uno de sus pasos con precisión calculada. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16, se narra uno de los episodios más oscuros de su reinado, el asesinato de Nabot. Acab, frustrado por no poder obtener la viña de Nabot, se lamentó como un niño mimado. Jezabel, en lugar de consolarlo, vio una oportunidad. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, le dijo, mostrando la frialdad de su corazón. Jezabel forjó cartas en nombre de Acab, convocando a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot. Ordenó que lo acusaran falsamente de maldecir a Dios y al rey, y que lo apedrearan hasta la muerte. La viña, regada con la sangre inocente de Nabot, se convirtió en una extensión del poder corrupto de Jezabel. Su capacidad para transformar un deseo infantil en un acto de brutalidad demostró hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para mantener su dominio. No era suficiente con gobernar. Jezabel necesitaba poseer, consumir, destruir. Su devoción a Baal no era meramente religiosa, sino profundamente personal. Era una sacerdotisa en su propia corte, realizando ritos oscuros que aseguraban su control sobre quienes la rodeaban. Estos rituales, impregnados de erotismo y sangre, corrompían a todos los que participaban. Los hombres caían a sus pies, hechizados no solo por su belleza, sino por el poder oscuro que emanaba de ella. Las mujeres, por su parte, eran subyugadas, sus espíritus quebrados bajo el peso de la dominación de Jezabel. La viña de Nabot no fue solo una adquisición más, fue un símbolo del poder absoluto que Jezabel había alcanzado, un poder que rompía sin remedio, llevándola cada vez más lejos de la humanidad y más cerca de la oscuridad que ella misma invocaba. Cada vez que Jezabel manipulaba, mentía o mataba, se acercaba más a su propio destino trágico. Los ecos de la profecía se hacían cada vez más fuertes, resonando en las paredes del palacio. Jezabel, en su ceguera, no los escuchaba. O tal vez los ignoraba deliberadamente, convencida de que su poder la haría inmune al destino que inevitablemente la aguardaba en las sombras. El asesinato de Nabot marcó un punto de no retorno en la vida de Jezabel. Su sed de poder, alimentada por el dolor y el abuso de su pasado, la había transformado en un monstruo, una reina oscura, cuya caída sería tan brutal como su ascenso. Las semillas de su destrucción estaban sembradas, y el juicio divino, aunque lejano, se acercaba inexorablemente. El reino de Israel, bajo el dominio de Jezabel, se sumergió en una oscuridad espiritual sin precedentes. Jezabel no se contentó con adorar a Baal en privado. Su ambición era más vasta, más siniestra. Quería erradicar la adoración al Dios de Israel y reemplazarla con el culto a Baal. Con el apoyo de su esposo, el rey Acab, construyó altares y templos para Baal, arrastrando a la nación hacia un abismo de idolatría. La situación alcanzó su punto álgido en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 40, donde se narra el dramático enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Bajo la influencia de Jezabel, Israel se convirtió en un lugar donde la oscuridad se manifestaba a través de rituales sangrientos y sacrificios humanos. Jezabel, como sacerdotisa de Baal, dirigía estas ceremonias con una frialdad que solo una persona profundamente corrompida podría exhibir. Los rituales, cargados de sangre y sufrimiento, no solo profanaban la tierra, sino que también corrompían el alma de los participantes. El pueblo, desesperado por la sequía y la hambruna que asolaban la tierra, se vio arrastrado a estos actos,
creyendo que los sacrificios a Baal podrían apaciguar la ira de los dioses y traer la lluvia tan necesaria. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue un punto de inflexión. Elías, el último profeta del Señor que se atrevía a enfrentarse a Jezabel, desafió a los profetas de Baal a un duelo espiritual. En Primera de Reyes 18:21, Elías se dirigió al pueblo con estas palabras: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió nada, temeroso y confundido, atrapado entre la adoración al Dios verdadero y el terror que Jezabel y su culto habían instaurado. Los profetas de Baal, bajo la mirada de Jezabel, clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. El sacrificio de Baal no fue aceptado y su silencio resonó como un eco vacío en la cima del Carmelo. Cuando llegó el turno de Elías, él preparó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y oró. En ese momento, el fuego de Jehová descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja. El pueblo, al ver este milagro, cayó postrado y exclamó: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Primera de Reyes 18:39. A pesar de esta manifestación divina, Jezabel no se arrepintió ni retrocedió. Su odio hacia Elías y hacia el Dios de Israel se intensificó y juró deshacerse de él. Pero la derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo fue un signo claro de que la ira divina estaba por desatarse sobre ella y sobre la nación que había corrompido. Israel, en lugar de prosperar bajo la guía de Baal, se hundió más en la miseria, un reflejo del poder destructor de la idolatría y la maldad. La caída espiritual de Israel bajo el yugo de Jezabel fue una sombría advertencia de los peligros de abandonar la verdadera fe en favor de la oscuridad y la corrupción. El encuentro entre Jezabel y el profeta Elías representó el choque entre dos fuerzas opuestas: la oscuridad, encarnada en la reina, y la luz de la palabra divina, traída por Elías. Jezabel, una mujer cuya voluntad y poder parecían indomables, no había encontrado oposición hasta que Elías, movido por un mandato divino, se plantó frente a ella y desafió la falsa seguridad que había construido alrededor de Baal. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40, se describe el tenso momento en el que Elías, con una valentía que solo podría provenir de Dios, convocó a los profetas de Baal a una prueba de fuego en el Monte Carmelo. La escena estaba preparada para un enfrentamiento que definiría el futuro espiritual de Israel. Elías, siendo el único profeta de Jehová que quedaba, se encontraba solo frente a los 450 profetas de Baal, hombres que Jezabel había respaldado y promovido. La prueba era simple: ambos bandos debían preparar un sacrificio, pero no debían prenderle fuego. El verdadero Dios, ya fuese Baal o Jehová, sería el que respondiera enviando fuego desde el cielo para consumir la ofrenda. Elías, consciente del poder de su Dios, les dio la primera oportunidad a los profetas de Baal. Ellos clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Incluso se mutilaron en un intento desesperado por obtener una respuesta, pero Baal permaneció en silencio. Elías, con una mezcla de fe y desafío, reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, como se narra en Primera de Reyes 18:31. Luego, para asegurar que nadie pudiera dudar del milagro, ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio, tanta que llenó una zanja alrededor del altar. Entonces Elías oró: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 36. En respuesta a su oración, un fuego celestial descendió, consumiendo el holocausto, la leña,
las piedras y el agua, una muestra de poder que no dejó lugar a dudas. La victoria de Elías en el Monte Carmelo fue un golpe devastador para Jezabel. No solo había perdido a los profetas de Baal, que fueron ejecutados por orden de Elías, sino que su autoridad espiritual fue profundamente desafiada. Sin embargo, Jezabel no era una mujer que aceptara la derrota. En lugar de temer a Jehová o a Elías, su corazón se endureció aún más. Al enterarse de la masacre de sus profetas, envió un mensaje a Elías, jurando vengarse. «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Primera de Reyes 19:2. Su juramento no solo era una promesa de muerte, sino un desafío directo a la autoridad de Jehová, una declaración de que su voluntad no sería doblegada. Elías, a pesar de su victoria, sintió el peso de la amenaza de Jezabel y huyó al desierto, temeroso por su vida. Este temor no solo era por su seguridad física, sino también por la aparente resistencia del mal, que, a pesar de la intervención divina, seguía luchando con una fuerza desesperada. Jezabel, lejos de arrepentirse o reconocer la superioridad de Jehová, se sumergió aún más en la oscuridad, alimentada por un odio feroz hacia el profeta. Este enfrentamiento marcó el comienzo del fin para Jezabel, aunque ella aún no lo sabía. La victoria de Elías en el Monte Carmelo no solo fue un presagio de su caída, sino también una señal de que la luz de Dios siempre prevalece sobre las tinieblas, aunque éstas luchen con todas sus fuerzas para resistir. El reinado de Jezabel se sumergió cada vez más en la oscuridad, alimentado por la paranoia y el terror. A medida que su poder comenzó a tambalearse, especialmente tras la humillación sufrida en el Monte Carmelo, Jezabel intensificó su control sobre Israel con una brutalidad que no conocía límites. La reina, que una vez había sido temida y respetada, se volvió una figura aún más siniestra, obsesionada con mantener su dominio a toda costa. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 3, se describe cómo, al recibir la noticia de la victoria de Elías y la ejecución de los profetas de Baal, Jezabel envió un mensaje amenazante al profeta, jurando vengarse y demostrando que su ira no tenía fronteras. La paranoia de Jezabel comenzó a corroer su juicio. La amenaza de la influencia de Elías y el Dios de Israel la sumió en un estado de desesperación, en el que cada acción estaba motivada por el miedo a perder el control. Pero la sombra de su victoria persistía en el reino como un recordatorio de la vulnerabilidad que Jezabel se negaba a aceptar. En su intento por reafirmar su autoridad, lanzó una campaña de terror contra los seguidores del Señor, persiguiéndolos sin piedad. Aquellos que antes se inclinaban ante ella, ahora serían víctimas de su furia impredecible. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 25 y 26, se menciona cómo Acab, bajo la influencia de Jezabel, se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jezabel no solo manipulaba a su esposo, sino que había envuelto a toda la corte en una red de corrupción y decadencia. Su poder no se basaba en el respeto o la legitimidad, sino en el miedo. La corte de Jezabel se convirtió en un reflejo de su propia alma oscura, un lugar de excesos donde el abuso de poder y la crueldad se convirtieron en la norma. La reina, desesperada por mantener su reinado, utilizaba la seducción, la manipulación y la violencia para asegurar la lealtad de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, cuanto más se aferraba Jezabel al poder, más rápido se desmoronaba su control. Los rumores de su crueldad y los excesos de su corte comenzaron a circular, alimentando el descontento entre el pueblo y la nobleza. Jezabel, antes vista como una fuerza imparable, comenzó a ser temida por aquellos mismos que la habían apoyado. Su reinado, una vez sólido, se convirtió en una espiral descendente de decadencia, donde la lealtad se compraba y vendía, y la desconfianza
se arraigaba profundamente en el corazón de Israel. El terror que Jezabel desató fue, en última instancia, un reflejo de su propio miedo. Mientras más intentaba controlar y someter, más se hundía en la paranoia. La reina, que había comenzado su reinado como una figura poderosa y temida, se encontró cada vez más aislada, rodeada de personas que le temían, pero que también deseaban verla caer. Su obsesión por la venganza contra Elías y los seguidores de Jehová solo sirvió para acelerar su caída. La brutalidad con la que respondió a la creciente influencia del profeta no hizo más que reforzar la convicción de que su poder, sostenido por la violencia y el miedo, estaba condenado a desmoronarse. La decadencia de Jezabel y su corte, marcada por el abuso de poder y la crueldad, fue un presagio de su fin inminente. Lo que una vez fue un reinado de control y seducción, se transformó en un reinado de terror, donde la reina, atrapada en su propia red de manipulación, comenzó a perder todo lo que había luchado tan ferozmente por mantener. La profecía pronunciada por Elías en su enfrentamiento con Jezabel era clara y aterradora. El final de la reina oscura sería brutal y humillante. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37, la caída de Jezabel se despliega como una tragedia inevitable. Jehú, un comandante militar ungido para ser el próximo rey de Israel, fue el instrumento elegido por Dios para cumplir esta profecía. Jehú, consciente de su misión y del destino de Jezabel, se acercó a Jezreel con la intención de erradicar el último vestigio de la dinastía de Acab. Jezabel, en su soberbia, no temió el avance de Jehú. Creía que su estatus, su poder y su capacidad para manipular a los hombres la protegían de cualquier amenaza. Al enterarse de la llegada de Jehú, Jezabel se pintó los ojos y adornó su cabeza, esperando recibirlo en su ventana con la misma altivez y vanidad que había mostrado durante toda su vida. Pero esta vez, su astucia no serviría de nada. Jehú, firme en su propósito, no se dejó seducir ni intimidar por la presencia de la reina. Cuando la vio en la ventana, su orden fue simple y despiadada. ¿Quién está conmigo? 2 o 3 eunucos, aquellos que una vez estuvieron al servicio de Jezabel, se volvieron contra ella y, siguiendo la orden de Jehú, la arrojaron por la ventana. El relato de su muerte es tan gráfico como inevitable. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 33, se describe cómo el cuerpo de Jezabel fue aplastado bajo los cascos de los caballos y cómo su sangre salpicó el muro y los caballos. Jehú, en un acto de desprecio final, dejó el cuerpo de la reina tirado en la calle mientras entraba a la ciudad. Solo después, cuando decidió que debía enterrarse, aunque fuera por respeto a su rango como hija de un rey, se descubrió que ya era demasiado tarde. Al regresar para recoger el cuerpo, encontraron que de Jezabel solo quedaban el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros, como Elías había profetizado, habían devorado el resto de su cuerpo. La imagen de la reina, reducida a restos dispersos y consumidos por animales, es un símbolo poderoso del juicio divino. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 37, se dice: «Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel». La muerte de Jezabel no fue solo la culminación de una vida dedicada a la maldad, la idolatría y la manipulación, sino también una lección perdurable sobre la justicia divina. Su fin violento y degradante reflejó la crueldad y el desprecio con los que gobernó, y el castigo que recibió fue una respuesta directa a la oscuridad que había desatado sobre Israel. Jezabel, la reina que creyó estar por encima de todo y de todos, terminó su vida despojada de todo poder, sin aliados y con su cuerpo devorado por perros en un acto de justicia irónica y brutal. Este final sombrío no solo marca el cumplimiento de la profecía de Elías, sino que también sirve como un recordatorio de que ninguna cantidad de poder,
astucia o crueldad, puede desafiar el orden divino sin enfrentar las consecuencias. La historia de Jezabel, desde su ascenso al poder hasta su caída brutal, es una advertencia sobre los peligros de la corrupción, la idolatría y la arrogancia, y una afirmación de que la justicia, aunque a veces parezca tardar, siempre prevalece en su inexorable curso. El legado de Jezabel, a pesar de su trágica caída, ha perdurado como una sombra ominosa en la historia bíblica y espiritual. Su nombre se ha convertido en sinónimo de idolatría, manipulación y decadencia moral. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20 al 23, se hace referencia a ella como una figura simbólica de corrupción espiritual. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, aún después de su muerte, se convierte en un símbolo de la corrupción y el desvío de la fe verdadera. La historia de Jezabel, con su oscura influencia y su legado de maldad, sirve como una advertencia atemporal. Nos recuerda los peligros de apartarse del camino de Dios y cómo la oscuridad puede, por un tiempo, parecer poderosa, pero siempre será superada por la luz divina. Su historia resuena a lo largo de los siglos como un llamado a la fidelidad y a la resistencia contra la corrupción espiritual. Si te ha impactado la historia de Jezabel y quieres explorar más sobre temas bíblicos y espirituales, suscríbete a nuestro canal La Biblia en Detalle para no perderte futuros contenidos que profundizan en estos y otros temas importantes. Gracia y paz para vosotros.